Valeria Sánchez nunca imaginó que su vida cambiaría en una sola noche, y mucho menos que sería frente a 50 invitados en el salón de eventos más elegante de Polanco. Llevaba 3 años con Diego Romero, 3 años de construir sueños juntos, de reír hasta que les dolía el estómago, de planear un futuro que parecía tan sólido como el pavimento de las calles que recorrían cada domingo por la mañana. Él era arquitecto, ella diseñadora gráfica, y se habían conocido en una cafetería del centro histórico durante una tarde lluviosa de octubre. Diego había derramado café sobre los bocetos que ella llevaba en su portafolio, y en lugar de disculparse torpemente y huir, se había quedado 2 horas ayudándola a secarlos con servilletas mientras conversaban sobre todo y nada. Pero desde el primer día, desde aquella tarde en que Diego la llevó a conocer a su madre, Valeria supo que Cristina Romero de Velázquez no la quería en la vida de su hijo. No fue algo evidente al principio. Cristina era una mujer de 58 años, viuda desde hacía una década, con el cabello perfectamente teñido de un castaño impecable y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Vivía en una casa enorme en Las Lomas, rodeada de fotografías de su difunto esposo, el empresario textil Roberto Velázquez, y de su hijo único, su Diego, su razón de existir desde que quedó sola. Los comentarios comenzaron sutiles. «Ay, mija, ese vestido te queda un poco ajustado, ¿no crees?» O Diego siempre ha preferido las mujeres más refinadas. Valeria los dejaba pasar, pensando que era el instinto protector de una madre que no quería perder a su hijo. Diego le decía que no se preocupara, que su madre era así con todas las novias que había tenido, aunque en realidad nunca había presentado a nadie más que a Valeria en su casa. Cuando Diego le propuso matrimonio, en la terraza de su departamento en La Condesa, con la ciudad iluminada extendiéndose hasta el horizonte y el sonido lejano del tráfico, mezclándose con la música de mariachi que salía de algún restaurante cercano, Valeria lloró de felicidad. Él se arrodilló con un anillo sencillo pero hermoso y le dijo: «Quiero despertarme contigo todos los días hasta que seamos viejitos y ya no recordemos ni cómo nos llamamos». Ella dijo que sí entre lágrimas y risas, y cuando se abrazaron, sintió que finalmente todo en su vida tenía sentido. Pero cuando fueron a darle la noticia a Cristina, la reacción fue glacial. La mujer los recibió en su sala de estar, con su eterno vestido de cóctel negro y sus perlas al cuello, como si siempre estuviera lista para un evento del que el resto del mundo no estaba invitado. Diego le mostró el anillo en la mano de Valeria con orgullo, esperando quizás una felicitación, un abrazo, algo. Cristina miró el anillo, luego a Valeria y finalmente a su hijo. «¿Estás seguro, Diego?». Fue todo lo que dijo. No hubo abrazo, no hubo felicitaciones, solo esa pregunta cargada de hielo y desprecio, apenas disimulado. Diego apretó la mano de Valeria y respondió con firmeza: «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, mamá». Cristina asintió lentamente, tomó su copa de vino tinto y dijo: «Entonces supongo que habrá que planear una cena de compromiso. Es lo que corresponde en nuestra familia». La cena se organizó para un viernes de mediados de noviembre, cuando la Ciudad de México comenzaba a sentir el frío del otoño y las jacarandas ya habían perdido sus flores moradas. Cristina insistió en encargarse de todo: el lugar, las invitaciones, el menú. «Es mi responsabilidad como madre del novio», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Diego estuvo de acuerdo, pensando que quizás era la forma de su madre de hacer las paces, de aceptar finalmente a Valeria en la familia. Valeria, sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Durante las semanas previas a la cena, Cristina había sido inusualmente amable, demasiado amable. La llamaba querida y le preguntaba por su trabajo, por su familia. Pero había algo falso en cada gesto, como un actor ensayando un papel que no le salía natural. Valeria intentó hablarlo con Diego, pero él le decía que estaba paranoica, que su madre finalmente estaba aceptando su relación. 3 días antes de la cena, algo extraño sucedió. Valeria estaba en la oficina cuando recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz de mujer nerviosa y vacilante le dijo: «¿Eres la novia de Diego Romero?». Valeria confirmó, y la mujer continuó:
Necesito que sepas algo sobre Cristina Velázquez. No es quien dice ser. Yo trabajé para ella hace años y la llamada se cortó abruptamente. Valeria intentó devolver la llamada, pero el número estaba fuera de servicio. Esa noche Valeria no pudo dormir. La voz de aquella mujer resonaba en su cabeza. No es quien dice ser. ¿Qué significaba eso? Al día siguiente, movida por una intuición que no podía ignorar, Valeria hizo algo que nunca pensó que haría. Contrató a un investigador privado. Gastó todo el dinero que había ahorrado para su vestido de novia, 3,000 pesos, y le pidió al hombre que investigara a Cristina Romero de Velázquez. «Solo quiero saber quién es realmente», le dijo al investigador. Un hombre de mediana edad con cara cansada que trabajaba en una oficina diminuta en la colonia Roma. Algo no me da buena espina. El investigador le prometió resultados en 48 horas. Valeria pasó esos 2 días en un estado de ansiedad constante, preguntándose si estaba haciendo lo correcto, si no estaba cruzando una línea que no debía cruzar. Pero la voz de aquella mujer no la dejaba en paz. El jueves por la tarde, un día antes de la cena de compromiso, el investigador la llamó. «Señorita Sánchez, necesito que venga a mi oficina. Ahora». El tono de su voz hizo que se le erizara la piel. Valeria inventó una excusa en el trabajo y corrió hacia la colonia Roma. Cuando llegó a la oficina, el investigador tenía sobre su escritorio una carpeta manila llena de documentos. «Esto es más grave de lo que pensé», dijo el hombre empujando la carpeta hacia ella. «Cristina Romero de Velázquez tiene una historia muy diferente a la que ha contado». Valeria abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro había fotocopias de documentos legales, artículos de periódicos antiguos, fotografías. Sus ojos se abrieron cada vez más mientras leía. Cristina no era viuda de un próspero empresario textil. Roberto Velázquez había muerto, sí, pero no en el accidente automovilístico que ella siempre contaba. Había muerto en la cárcel, cumpliendo una condena por fraude masivo que había arruinado a decenas de familias. Y Cristina no era una víctima inocente. Los documentos mostraban que ella había sido cómplice, que había ayudado a su esposo a lavar dinero, que había escondido activos robados. Pero lo más impactante estaba en las últimas páginas. Después de la muerte de Roberto, Cristina había cambiado su nombre legalmente, había modificado registros, había construido una nueva identidad. Su verdadero apellido era Morales, no Romero. Y según los documentos, aún tenía una orden de aprehensión pendiente en el estado de Jalisco por su participación en el fraude. Se había escondido en la Ciudad de México durante años, viviendo de los activos que había logrado ocultar de las autoridades. «¿Diego sabe algo de esto?», preguntó Valeria con voz quebrada. El investigador negó con la cabeza. «Dudo mucho. Él tenía 8 años cuando todo esto pasó. Probablemente su madre le contó una versión completamente diferente de la historia». Valeria salió de esa oficina con la carpeta apretada contra su pecho, sintiendo como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Pensó en contarle todo a Diego inmediatamente, pero algo la detuvo. Si su madre había logrado mantener esta mentira durante tanto tiempo, si había construido toda una vida falsa, ¿qué más era capaz de hacer? ¿Y qué pasaría si Diego no le creía? Era su madre, después de todo, la mujer que lo había criado sola, que había sacrificado todo por él. O al menos eso era lo que Cristina siempre decía. Esa noche, Valeria apenas durmió. Guardó los documentos en su bolso, sin saber muy bien por qué, solo sabiendo que necesitaba tenerlos cerca. Al día siguiente era la cena de compromiso, y aunque cada fibra de su ser le gritaba que cancelara, que le dijera todo a Diego antes de enfrentar a su madre, algo más fuerte la impulsaba a ir. Necesitaba ver a Cristina. Necesitaba entender por qué esa mujer la odiaba tanto, por qué había sido tan cruel con ella desde el principio. El viernes llegó con un cielo gris y amenazante. La cena estaba programada para las 8 de la noche en el Salón Cristal, un lugar elegante en Polanco, conocido por sus candelabros de cristal europeo y sus manteles de lino importado. Valeria se vistió con un vestido azul marino que Diego le había regalado, se maquilló con manos temblorosas y se miró al espejo. La mujer que le devolvió la mirada parecía asustada, vulnerable. Pero también había algo más en sus ojos: determinación. Diego la recogió a las 7.
radiante con su traje gris y su sonrisa que siempre la hacía sentir que todo estaría bien. «Estás hermosa», le dijo besándola en la mejilla. «Esta noche va a ser perfecta, ya lo verás. Mi mamá ha trabajado tanto en esto. Creo que finalmente está aceptando que vamos a casarnos». Valeria asintió y le devolvió la sonrisa, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Llegaron al salón a las 8 en punto. El lugar estaba decorado con elegancia excesiva. Rosas blancas por todas partes, velas perfumadas, mesas cubiertas de manteles color marfil. Los invitados ya estaban llegando. Tíos de Diego, primos, amigos de la familia, colegas de su trabajo. Del lado de Valeria solo estaban sus padres, humildes y claramente incómodos en ese ambiente de lujo, y su hermana menor, Ana, que la abrazó fuerte y le susurró al oído: «Estoy aquí para lo que necesites». Cristina recibía a los invitados en la entrada con una sonrisa perfecta, vestida con un traje de cóctel color perla que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Valeria. Cuando los vio llegar, se acercó a Diego y lo abrazó efusivamente, ignorando completamente a Valeria. «Mi amor, todo está listo. Esta noche será inolvidable», le dijo a su hijo, y había algo en el tono de su voz que hizo que Valeria sintiera un escalofrío. La cena comenzó con normalidad. Los meseros servían vino francés y entradas de salmón ahumado. Las conversaciones fluían en las mesas, aunque Valeria apenas podía concentrarse en nada. Estaba sentada junto a Diego en la mesa principal, con Cristina al otro lado de su hijo, lanzándole miradas ocasionales que Valeria no sabía cómo interpretar. Sus padres estaban en una mesa cercana. Su padre con el traje que solo usaba para bodas y funerales, su madre con un vestido floreado que se había comprado especialmente para la ocasión, ambos sonriendo nerviosamente y tratando de no parecer fuera de lugar. Después del plato principal, Cristina se puso de pie y pidió silencio con una cucharilla contra su copa de cristal. El sonido resonó por todo el salón y las conversaciones se apagaron gradualmente. Diego le sonrió a Valeria y le tomó la mano bajo la mesa. «Aquí viene el brindis», le susurró. Valeria sintió el peso de su bolso a sus pies, donde había guardado la carpeta con los documentos. «Queridos amigos y familia», comenzó Cristina con voz clara y elegante, «los he reunido esta noche para celebrar el compromiso de mi hijo Diego». Hizo una pausa, y su mirada se deslizó brevemente hacia Valeria antes de continuar. «Como madre, no hay nada más importante para mí que la felicidad de mi hijo. Lo he criado solo desde que su padre falleció. Le he dado todo lo que tengo. He sacrificado mi propia vida para asegurarme de que él tuviera el futuro que merece». Diego apretó la mano de Valeria, claramente emocionado por las palabras de su madre. Los invitados escuchaban atentos, algunos ya con las copas levantadas, listos para el brindis, y es por eso, continuó Cristina, y su voz cambió sutilmente, adquiriendo un filo que Valeria reconoció de inmediato, que tengo la obligación de protegerlo, incluso cuando eso signifique decir verdades dolorosas. El salón se quedó en silencio absoluto. Diego frunció el ceño, confundido. Cristina miró directamente a Valeria, y en sus ojos había un odio puro y cristalino. «Valeria Sánchez», dijo Cristina, pronunciando el nombre como si fuera veneno, «no es quien dice ser». Las palabras cayeron como bombas sobre el salón. Los invitados se miraron entre sí confundidos. Valeria sintió que la sangre se le helaba en las venas. «He contratado a un investigador privado porque algo en esta mujer no me daba confianza. Y lo que descubrió es devastador. Mamá, ¿qué estás haciendo?», preguntó Diego, soltando la mano de Valeria y poniéndose de pie. Su voz temblaba entre la confusión y el enojo. Cristina sacó de su bolso un sobre y lo agitó en el aire. «Esta mujer ha mentido sobre todo, Diego. Su título universitario es falso. Su familia tiene deudas con el banco por más de $500,000. Y lo peor de todo», hizo una pausa dramática, disfrutando cada segundo, «ha estado viéndose con otro hombre durante los últimos 6 meses. Tengo fotografías». El salón estalló en murmullos. Valeria se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Nada de eso era verdad, absolutamente nada. Diego la miraba con ojos enormes, esperando que ella dijera algo, que negara las acusaciones. Los padres de Valeria se habían puesto de pie en su mesa,
Su madre con lágrimas en los ojos, su padre con el rostro rojo de indignación. «Eso es mentira», gritó finalmente Valeria encontrando su voz. «Nada de eso es verdad». Se puso de pie temblando de pies a cabeza. «Mi título es real. Mi familia no tiene deudas y jamás le he sido infiel a Diego, jamás». Cristina sonrió, una sonrisa cruel y triunfante. «¿Y por qué habría de creerle a alguien como tú?». Le lanzó el sobre a Valeria, que cayó a sus pies. «Todo está ahí. Documentos, fotografías. Diego, abre los ojos, mi amor. Esta mujer solo quiere tu dinero, tu posición. Es una cazafortunas y no voy a permitir que te arruine la vida». «Esta boda no va a pasar», gritó Cristina, levantando su copa en el aire como si estuviera haciendo un brindis victorioso. Su voz resonó por todo el salón, y el silencio que siguió fue brutal, pesado, casi insoportable. Diego miraba alternativamente a su madre y a Valeria, completamente destrozado. Los invitados estaban congelados en sus asientos, algunos con las bocas abiertas, otros murmurando entre sí. Valeria sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Todo lo que había construido con Diego, todos sus sueños, se estaban desmoronando frente a 50 testigos. Pero entonces, algo cambió dentro de ella. Quizás fue la sonrisa triunfante de Cristina, o la forma en que esa mujer la miraba como si fuera basura que había que sacar del camino. Quizás fue el recuerdo de la voz de aquella mujer anónima por teléfono. «No es quien dice ser». O quizás fue simplemente que Valeria Sánchez se negaba a ser destruida por las mentiras de alguien más. Se agachó y recogió su bolso del suelo. Sus manos ya no temblaban. Abrió el cierre con calma y sacó la carpeta manila que el investigador le había dado el día anterior. La sostuvo en alto para que todos pudieran verla y miró directamente a Cristina. «Tienes razón en algo, Cristina», dijo Valeria, y su voz sonó más fuerte y clara de lo que ella misma esperaba. «Hay alguien aquí que no es quien dice ser. Pero no soy yo». Cristina palideció ligeramente, pero mantuvo su compostura. «¿De qué estás hablando?». Valeria caminó hacia ella, atravesando el espacio entre las mesas, consciente de que todos los ojos estaban sobre ella. «Tu apellido no es Romero, ¿verdad?». «Es Morales, Cristina Morales». Abrió la carpeta y sacó el primer documento. Una fotocopia de un artículo de periódico de hace 15 años. Lo colocó sobre la mesa principal, donde todos pudieran verlo. Esposa de Roberto Velázquez, cómplice en un fraude que arruinó a decenas de familias en Jalisco. El color desapareció completamente del rostro de Cristina. Diego se acercó a la mesa y tomó el artículo, leyéndolo con los ojos cada vez más abiertos. «¿Qué es esto?», susurró. «Es la verdad», respondió Valeria sacando más documentos. «Tu padre no murió en un accidente, Diego. Murió en la cárcel cumpliendo una condena por fraude. Y tu madre…» Miró a Cristina con una mezcla de lástima y rabia. «Tu madre cambió su identidad, modificó registros, construyó una mentira para escapar de la justicia». Los murmullos en el salón se convirtieron en conversaciones abiertas. Los invitados se levantaban de sus asientos para ver los documentos que Valeria seguía colocando sobre la mesa. Certificados de cambio de nombre, órdenes de aprehensión, artículos de periódico, fotografías de una Cristina mucho más joven siendo escoltada por policías. Esto es imposible», balbuceó Diego aferrándose a los papeles. «Mamá, dime que esto no es verdad. Dime que es mentira». Cristina se tambaleó agarrándose del respaldo de una silla. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Valeria continuó implacable. «Durante años has vivido del dinero que tú y tu esposo robaron. Has mantenido esta farsa, esta vida de lujo, basada en el sufrimiento de otras personas. Y cuando tu hijo finalmente encontró a alguien que lo ama de verdad, alguien que no le importa tu dinero ni tu posición, decidiste destruirla antes de que yo pudiera descubrir tu secreto». «¿Por qué?», preguntó Diego, con lágrimas rodando por su rostro. «¿Por qué me mentiste sobre papá?». «¿Por qué me mentiste sobre todo?». Cristina finalmente encontró su voz, pero era débil, quebrada. Yo solo quería protegerte. Quería que tuvieras una vida mejor, que no cargaras con la vergüenza de lo que tu padre hizo, de lo que yo hice. Y tu solución fue mentirme toda mi vida», gritó Diego.
¿Fue construir toda esta fantasía y luego intentar destruir a la mujer que amo con más mentiras? Uno de los invitados, un hombre mayor que Valeria reconoció como el tío Ernesto de Diego, se acercó a la mesa principal y tomó uno de los documentos. Lo leyó en silencio, y su expresión pasó de la confusión a la comprensión, y luego al disgusto. Cristina, Dios mío, Cristina, ¿esto es verdad? ¿No es así? Miró a los demás invitados. Recuerdo este caso. Fue enorme en las noticias hace años. Cientos de personas perdieron sus ahorros de toda la vida. Otros invitados comenzaron a levantarse de sus mesas, algunos indignados, otros simplemente confundidos, varios dirigiéndose hacia la salida. La hermana de Valeria corrió hacia ella y la abrazó fuertemente. «Estoy tan orgullosa de ti», le susurró. Cristina se desplomó en una silla, toda su compostura, toda su elegancia, desvaneciéndose como humo. Ya no era la mujer imponente y controladora que había aterrorizado a Valeria durante 3 años. Era solo una mujer mayor, aterrada, cuyas mentiras finalmente la habían alcanzado. Diego se acercó a Valeria, con el rostro destrozado por las lágrimas. «Lo siento», dijo con voz rota. «Lo siento tanto. Debí haberte creído. Debí haberte defendido desde el principio. En lugar de eso, dudé de ti, aunque fuera solo por un segundo». Valeria lo abrazó, sintiendo sus propias lágrimas mezclándose con las de él. «No es tu culpa. Ella es tu madre. Es natural que quisieras creerle. Pero tú eres mi futuro», respondió Diego, apartándose para mirarla a los ojos. «Y casi permito que ella destruyera eso. ¿Puedes perdonarme?» «Ya estás perdonado», susurró Valeria, y era verdad. No podía culpar a Diego por el dolor que su madre había causado. Él también era una víctima en todo esto. Los siguientes minutos fueron caóticos. Algunos invitados se acercaron a Valeria para disculparse por haber dudado de ella. Otros simplemente se fueron sin decir palabra. Los padres de Valeria se mantuvieron cerca de su hija, su padre con el brazo protector alrededor de sus 2 hijas, su madre limpiándose las lágrimas con un pañuelo bordado. Finalmente, cuando el salón se había vaciado casi por completo, solo quedaban Diego, Valeria, sus padres y hermana, y Cristina, que seguía sentada en aquella silla como una estatua rota. El tío Ernesto también se había quedado, y fue él quien rompió el silencio. «Cristina, lo que hiciste esta noche es imperdonable, pero lo que hiciste hace años, eso es criminal. Deberías entregarte a las autoridades». Cristina levantó la cabeza lentamente, y por primera vez desde que Valeria la conocía, vio algo genuino en sus ojos. Miedo. «Iría a la cárcel», susurró. «Probablemente», respondió Ernesto sin compasión. «Pero es lo correcto. Es lo que deberías haber hecho hace años». Diego se acercó a su madre, pero no la tocó. Mantuvo la distancia, como si estuviera frente a una extraña. «No puedo verte ahora», le dijo con voz fría. «No sé si alguna vez podré perdonarte por esto. Por mentirme, por intentar destruir a Valeria, por todo». Hizo una pausa y su voz se quebró. «Eras todo lo que tenía, y resulta que ni siquiera te conocía». Cristina extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Diego, por favor, no», la interrumpió él. «No tienes derecho a pedirme nada después de esto». Se dio la vuelta y tomó la mano de Valeria. «Vámonos de aquí». Salieron del salón hacia la noche fría de noviembre. El aire fresco golpeó el rostro de Valeria como una bofetada, pero fue bienvenida. Detrás de ellos, podían escuchar la voz del tío Ernesto hablando con Cristina sobre abogados y consecuencias legales. Los padres de Valeria lo siguieron en silencio, dándoles espacio para procesar todo lo que había sucedido. En la acera, bajo la luz amarillenta de una farola, Diego se volvió hacia Valeria. «¿Cómo supiste? ¿Cómo descubriste todo eso?» Valeria le contó sobre la llamada misteriosa, sobre el investigador, sobre los días de angustia sin saber si debía contarle o no. «Tenía miedo de que no me creyeras», admitió. «Tenía miedo de que eligieras a tu madre sobre mí». «Nunca», dijo Diego con fiereza. «Jamás habría hecho eso. Aunque no hubieras tenido esos documentos, aunque no hubieras podido probar nada, debería haberte defendido desde el momento en que ella abrió la boca. Eso es lo que me duele más, que dudé aunque fuera por un segundo. Lo importante es que ahora sabes la verdad», dijo Valeria suavemente. «Y podemos seguir adelante. ¿Todavía quieres casarte conmigo?», preguntó Diego, y había genuina preocupación en su voz. «Después de todo esto,
Después de lo que mi madre intentó hacer, ¿todavía quieres ser parte de esta familia desastrosa? Valeria sonrió por primera vez en lo que parecían horas. No me estoy casando con tu familia, Diego. Me estoy casando contigo. Y sí, todavía quiero hacerlo. Más que nunca. Diego la besó entonces ahí en la acera, con los coches pasando y la ciudad ruidosa a su alrededor, y Valeria sintió que finalmente podía respirar. Todo el peso que había cargado durante días se evaporó. Ya no había secretos entre ellos. Ya no había una suegra tóxica esperando para sabotearlos en cada esquina. Los días siguientes fueron difíciles de maneras que Valeria no había anticipado. Cristina, enfrentada con las consecuencias de sus acciones, había contratado a un abogado y estaba negociando con las autoridades de Jalisco. El escándalo se extendió rápidamente entre la familia y amigos cercanos. Algunos parientes de Diego llamaron para disculparse por haber dudado de Valeria. Otros simplemente desaparecieron, probablemente demasiado avergonzados para enfrentar la situación. Diego se mudó temporalmente al departamento de Valeria. No podía estar en la casa donde su madre había criado tantas mentiras. Pasaba las noches despierto, procesando el hecho de que toda su infancia había sido una fabricación, que su padre no era el héroe empresarial que su madre había pintado, sino un criminal que había arruinado vidas. Valeria lo sostenía mientras él lloraba. Le preparaba té cuando no podía dormir, escuchaba cuando necesitaba hablar y respetaba su silencio cuando necesitaba procesar solo. 3 semanas después de la cena desastrosa, Cristina se entregó formalmente a las autoridades. El abogado había negociado un trato. Confesión completa a cambio de una sentencia reducida. Iría a prisión, probablemente durante varios años, pero al menos tendría la posibilidad de eventual libertad condicional. Diego no fue a verla antes de que la arrestaran. Le mandó una carta breve y dolorosa, diciéndole que necesitaba tiempo, quizás años antes de poder siquiera pensar en perdonarla. La boda se pospuso 6 meses. Ambos acordaron que necesitaban tiempo para sanar, para reconstruir sobre bases más sólidas. Valeria conoció a la familia extendida de Diego, los primos y tíos que realmente lo querían y que estaban horrorizados por lo que Cristina había hecho. Resultó que varios de ellos habían tenido sus propias sospechas sobre Cristina a lo largo de los años. Pequeñas inconsistencias en sus historias, mentiras menores que nunca habían cuestionado. El padre de Valeria, un hombre de pocas palabras que trabajaba como mecánico, le dijo a su hija una tarde mientras tomaban café en su pequeña casa de la colonia Narvarte: «Estoy orgulloso de ti, mija, no solo por haber descubierto la verdad, sino por cómo la manejaste, con dignidad, sin rebajarte al nivel de esa mujer». Durante esos meses, Valeria y Diego se redescubrieron el uno al otro sin la sombra de Cristina sobre ellos. Fueron a Oaxaca por una semana, recorrieron las calles de la ciudad colonial, comieron en mercados locales, subieron a Monte Albán y se sentaron entre las ruinas antiguas hablando sobre el futuro. Diego le contó recuerdos reales de su infancia, separando cuidadosamente lo que sabía que era verdad de lo que su madre le había hecho creer. Valeria le habló de sus propios miedos, de cómo por años se había sentido menos comparada con Cristina. Insuficiente para su hijo perfecto. «No eres menos que nadie», le dijo Diego con fiereza, mientras veían el atardecer desde su hotel en Oaxaca. «Eres la persona más valiente y auténtica que conozco. Mi madre construyó su vida sobre mentiras. Tú construyes la tuya sobre verdad, incluso cuando es difícil. Eso te hace más fuerte que ella jamás podría ser». En mayo, 6 meses después de aquella cena desastrosa, Valeria y Diego se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en Cuernavaca. Solo estaban presentes la familia inmediata de Valeria, algunos primos de Diego y sus amigos más cercanos. No hubo salón elegante ni decoraciones excesivas. La ceremonia fue en un jardín pequeño, lleno de bugambilias rojas y rosadas, con una banda de mariachi tocando suavemente en el fondo. Valeria usó un vestido sencillo de encaje blanco que había comprado con su hermana, y Diego lloró cuando la vio caminar hacia él del brazo de su padre. No hubo discurso de la madre del novio. En su lugar, el tío Ernesto dijo unas palabras sobre segundas oportunidades y sobre construir familias basadas en honestidad y amor. La hermana de Valeria leyó un poema que había escrito
sobre la valentía de defenderse a uno mismo. Y cuando les tocó intercambiar votos, ambos lloraron, pero eran lágrimas de alivio y felicidad, no de dolor. En su luna de miel en un pueblito costero de Michoacán, lejos del ruido de la ciudad y del peso del pasado, Valeria y Diego caminaron por la playa al atardecer. Las olas golpeaban suavemente la arena oscura y en el horizonte el sol se hundía en el Pacífico tiñendo el cielo de naranjas y rosas. ¿Crees que alguna vez podré perdonarla?, preguntó Diego no por primera vez. Era una pregunta que lo perseguía, una herida que todavía sangraba. Valeria tomó su mano y lo miró. No lo sé, y está bien no saberlo todavía. El perdón no es algo que se puede forzar. Es algo que llega cuando estás listo, si es que llega. Lo único que sé es que no puedes dejar que su toxicidad contamine nuestro futuro. Ya no tiene ese poder sobre nosotros. Diego asintió y la besó, con el sabor a sal del mar en los labios. Te amo, le dijo, y prometo que todos los días voy a elegirte a ti, a nosotros, a la verdad, sin importar qué tan difícil sea. Yo también te amo, respondió Valeria, y juntos vamos a construir algo real, algo bueno, sin secretos, sin mentiras. Y mientras caminaban de regreso a su pequeño hotel de playa, con las primeras estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscurecido, Valeria sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No había sido un camino fácil. Había sido doloroso, complicado, lleno de momentos en los que pensó que todo se derrumbaría. Pero habían sobrevivido. Más que eso, habían emergido más fuertes, más unidos, más conscientes del valor de la honestidad y la confianza. Un año después, sentados en la sala de su nuevo departamento en La Condesa, con una hija recién nacida dormida en los brazos de Valeria, Diego recibió una carta de su madre. Era la primera comunicación directa que tenían desde su arresto. La carta era larga, llena de disculpas y explicaciones. Cristina estaba en prisión, cumpliendo su sentencia, y según escribía, había pasado ese año en terapia intensiva, confrontando finalmente las decisiones que había tomado y el daño que había causado. No espero que me perdones, escribía con letra temblorosa. No merezco tu perdón después de todo lo que hice, pero quiero que sepas que cada día me arrepiento de haber intentado destruir tu felicidad. Valeria es una mujer buena, y tú merecías tener una madre que lo reconociera en lugar de intentar alejarla. Si algún día, cuando nuestra nieta sea mayor, quieres contarle sobre mí, espero que puedas decirle que al final su abuela al menos intentó hacer lo correcto. Diego leyó la carta 3 veces antes de dársela a Valeria. Ella la leyó en silencio, con su hija Carolina dormida contra su pecho. Cuando terminó, miró a su esposo. ¿Qué quieres hacer? No lo sé todavía, admitió Diego. Parte de mí quiere responderle. Otra parte todavía está demasiado enojada, pero creo que guardaré la carta. Tal vez algún día esté listo para perdonarla. O tal vez no. Pero al menos ella está intentando cambiar, y eso es más de lo que hizo en toda mi infancia. Valeria asintió. Sea cual sea tu decisión, estaré a tu lado. Siempre. Y esa noche, mientras acostaban a Carolina en su cuna y se preparaban para dormir, Diego abrazó a Valeria y le susurró: Gracias por salvarme esa noche, por tener el coraje de defender nuestra verdad. No sé dónde estaría sin ti. Estarías exactamente donde necesitas estar, respondió Valeria, a mi lado. Los años que siguieron no fueron perfectos. Ninguna vida lo es. Hubo desafíos, momentos difíciles, noches de insomnio con un bebé que lloraba, estrés laboral, cuentas que pagar, pero enfrentaron todo juntos, con la honestidad brutal que habían aprendido aquella noche en el Salón Cristal. Ya no había secretos entre ellos, ya no había máscaras que mantener. Eran simplemente ellos mismos, con todas sus imperfecciones y fortalezas, construyendo una vida paso a paso. Diego eventualmente desarrolló una relación limitada con su madre. Visitas ocasionales en la prisión, llamadas cortas, nunca volvieron a ser cercanos como antes. Esa confianza estaba rota más allá de la reparación, pero encontraron una forma de coexistir, de aceptar que el pasado no se podía cambiar, pero el futuro estaba abierto a nuevas posibilidades. Valeria nunca acompañó a Diego a esas visitas, no por rencor, sino porque había límites que necesitaba mantener para su propia salud mental. Cristina lo entendió.
o al menos aprendió a aceptarlo. En una de sus cartas posteriores, le escribió directamente a Valeria: «Nunca te pedí perdón apropiadamente. Intenté destruirte por mis propios miedos e inseguridades. Eres una mujer fuerte, más fuerte de lo que yo jamás fui, y mi hijo tiene suerte de tenerte». Valeria leyó la carta y la guardó en un cajón, junto con todos los documentos de aquella noche fatídica. Eran recordatorios de lo que habían superado, de la fortaleza que habían descubierto en sí mismos y en su relación. Años después, cuando Carolina tuviera edad suficiente para preguntar sobre su abuela paterna, le contarían la verdad, adaptada a su comprensión, sobre errores y consecuencias, sobre el valor de la honestidad y sobre cómo incluso las personas que nos lastiman pueden, con trabajo y tiempo, intentar cambiar. Pero esa era una conversación para el futuro. Por ahora, mientras Valeria miraba a Diego jugar con Carolina en el parque cerca de su departamento, con el sol de la tarde iluminando sus rostros sonrientes, sintió una gratitud profunda por el camino que habían recorrido. No había sido fácil, había sido brutal en momentos, pero les había enseñado que el amor verdadero no es solo romance y momentos felices, es también elegirse mutuamente en los momentos más oscuros, es defender la verdad, incluso cuando duele, es construir algo real sobre cimientos honestos. Y mientras Diego levantaba a Carolina en el aire y la niña reía con esa risa pura e inocente de los niños pequeños, Valeria supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta aquella noche en el Salón Cristal. No había huido, no se había dejado destruir por las mentiras de Cristina. Había plantado sus pies en el suelo, había sacado la verdad de su bolso y había luchado por el amor que sabía que merecía. Y al final, esa verdad los había liberado a ambos.